compartiendo. No, gracias a ustedes de verdad por volverme a invitar y por volverme a proponer estar conversando con las personas que nos están escuchando. Y justo cuando hablé con ustedes ¿cómo se llama? Y tuvimos que decidir el tema del que podíamos hablar una vez que revisé, ¿cómo se llama? Los temas que se iban a tratar en la agenda, me parecía súper adecuado, ¿no? Sobre todo porque la propuesta vino en cuanto a tener una presentación, una charla, una conversación, digamos, muy rápida, ¿no? Porque al final es una charla de apertura que va a dar pie a que el resto de mis colegas y de los profesionales puedan dar un poquito más en cada, o ser mucho más específico en algunas cosas. Y yo quisiera hablarles hoy de la economía, de la reputación, porque creo que es un tema que podría incluso considerarse como un paraguas, ¿no? Un paraguas para el resto de los temas que se van a estar tratando. No voy a ahondar mucho en esto, la verdad es que preparé una presentación muy sencilla, porque finalmente ya hemos estado hablando un poquito sobre esto, pero bueno, simplemente por no dejarlo pasar, pues bueno, en este caso son 22 años ya en consultoría de comunicación y asuntos públicos y corporativos. Estamos arrancando este proyecto interesantísimo en México, que es el Círculo de Reputación Corporativa, que no tiene otro objetivo más que impulsar el conocimiento. Se trata de un think tank, ¿no? Que está orientado al conocimiento, a la formación, a la educación, en cuanto a la importancia y el valor de la gestión y la medición de los intangibles críticos en las organizaciones y en las empresas. Y bueno, como decíamos hace un momento, la verdad es que lo tengo que decir disfrutando también de esta propuesta del Corporate Excellence, ¿no? En sus planes de expansión en términos de conocimiento a lo largo de la región, pues disfrutando de esta propuesta también que me llegó en cuanto a ser su embajador en México por los próximos 2 años. Y luego, por otro lado, pues se lo podrán imaginar con el reto ahora de cambiar de posición también dentro de la firma para la cual trabajo, que en este caso es Jeffrey Group, en donde, como les comentaba hace un momento, pues me estoy moviendo a un espacio en el que voy a poder disfrutar de las cosas que más me gustan, ¿no? Y que tiene mucho que ver con el tema que hemos elegido para el día de hoy. Ahora, yo quisiera, como toca siempre, pues hacer un pequeño punto de partida, ¿no? Como llamamos el snack, ¿no? Sobre la mesa. Y creo que el headline es muy claro. O sea, creo que cuando venimos a este tipo de encuentros o este tipo de espacios, yo creo que venimos sobre todo con la idea no solamente de poder aprender y absorber nuevas prácticas, sino por otro lado, de poder resolver los retos que tenemos delante como profesionales de la comunicación, como profesionales de la marca, como profesionales de la sustentabilidad, como profesionales de la responsabilidad corporativa. Y como decía hace un momento, para mí el headline es clarísimo y es hoy, ya sea como empresas o como individuos, pero siempre desde el espectro empresarial, yo creo que hoy vivimos en un contexto convulso y totalmente sin precedentes, ¿no? Y probablemente pudimos haber dicho lo mismo el año pasado y probablemente pudimos haber dicho lo mismo en el 2020, pero la realidad es que solamente con matices nuevos, pero el contexto sigue siendo altamente retador, ¿no? Con lo que nos encontramos son con cosas diferentes. Evidentemente hablo hoy de los remanentes de la pandemia. La volatilidad y el caos en los mercados sigue estando ahí, ¿no? Al igual que los asuntos globales como el Brexit, ¿no? Los nuevos populismos, que son algo que tenemos muy de cerca en nuestra región, y por supuesto que hoy es imposible de evitar el análisis del contexto político para poder tomar decisiones acertadas en materia de comunicación. Pero a eso le sumamos todo lo que son ciberataques, las fake news que las vemos desde hace mucho tiempo ahí, ¿no? Pero hay algo que está realmente rompiendo con las prácticas y es el avance del capitalismo social y sobre todo pensando en el activismo y el escrutinio ciudadano, que cada vez va a más y a más y a más. Lo que sí es una realidad es que cuando pensamos en reputación, evidentemente tenemos que pensar en la gestión de las expectativas de los diferentes stakeholders, de los diferentes grupos de interés, independientemente de que los llamemos algunos críticos o no críticos, pero lo que sí es un hecho, y es algo que yo hablo continuamente como parte de mi práctica profesional diaria, es, y estoy seguro que muchos de ustedes me van a dar la razón, es que hoy surgen agentes sorprendentes, ¿no? No solamente sorprendentes, sino que hoy, a diferencia de lo que pudo haber pasado hace 10 o 15 años,
estos agentes tienen muchísima autoridad moral, porque nos movemos en un mundo en donde la autoridad no solamente es técnica, no solamente financiero, sino que por otro lado la autoridad hoy tiene que medirse desde el punto de vista moral. Y a eso le tenemos que sumar las expectativas laborales a las que nos enfrentamos todas las personas que nos movemos en las organizaciones y que tienen mucho que ver con lo que esperan los colaboradores de nosotros. Ahora, cuando hablamos de economía de la reputación, oye, también se nos podría venir a la mente la revolución de la reputación. Yo creo que podríamos hablar de las dos cosas. Y esto tiene mucho que ver con los dos proyectos que comentamos hace un momento, y es que, por lo menos en México, se los quiero contar y creo que los que trabajamos en este mercado estarán de acuerdo conmigo. México hoy está listo para avanzar con un paso muy sólido, muy firme hacia este terreno, porque creo que estamos en el punto de cocción perfecto. Entonces, podemos hablar de economía de reputación, por supuesto, pero también podríamos hablar de que la revolución de la reputación ha llegado a nuestros mercados y no hay vuelta atrás. O sea, tenemos que ir hacia adelante, independientemente del contexto en el que cada uno de los países, con cada una de sus particularidades y características, evidentemente enfrenta, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que las cosas no han cambiado demasiado y hoy podríamos seguir utilizando este término de VUCA, en donde si pudiéramos resumir esta volatilidad, esta incertidumbre, este caos y esta ambigüedad que impera en los mercados, la realidad es que al final todo esto se traduce en una presión constante de parte de los diferentes stakeholders y el nivel de ebullición que hay en cada uno de los mercados. Por eso es que es tan importante, hoy más que nunca, poner sobre la mesa y colocar dentro de las agendas corporativas, sobre todo en la del CEO y la del Chief Communications Officer o del Chief Reputation Officer, el análisis del riesgo reputacional. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, no con todo el detalle, evidentemente por una cuestión de tiempo, pero vamos a hablar un poquito de eso. Y lo que sí también es un hecho es que hay tres elementos muy importantes que, en mi opinión, son los que están cocinando el entorno. Un cambio de paradigma absoluto, en donde en este caso los profesionales de la gestión de intangibles están obligados a tener una visión multi-stakeholder, sobre todo porque cada día surgen más agentes sorprendentes o cada día se fragmentan los stakeholders, con lo cual es mucho más complicado medir esas expectativas y responder a ellas. Y además de eso, vienen las emociones. ¿Cuál es el desafío hoy desde el punto de vista empresarial? Que no es fácil porque normalmente las compañías están enfocadas en el rendimiento financiero, ¿no? O en los temas de operación, pero el gran desafío hoy es humanizar, concienciar, pero sobre todo replantearnos el capitalismo hacia uno mucho más social. Porque sí, lo que sí es un hecho es que lo que trajo la pandemia fue un cambio de actitud y fue un cambio de emociones en todos los stakeholders, pero principalmente en dos que son críticos para cualquier organización. Uno, colaboradores, evidentemente, porque a partir de los colaboradores es como se detona el círculo virtuoso de muchas propuestas de valor. Y por otro lado, están los consumidores o los clientes, que tienen expectativas completamente diferentes. Y esa es la razón por la que hoy es imprescindible avanzar hacia este terreno y hoy no se puede pensar en beneficios sin pensar en las personas y el planeta. Y como yo siempre digo, tampoco se trata de querer cambiar el mundo, y sí, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros tiene que entender el rol que juega en la comunidad o en la sociedad a la que pertenece. Pero de lo que sí se trata es de identificar una causa que tiene mucho que ver con nuestra actividad, que está en el corazón de nuestra actividad y avanzar hacia ella. Y tratar de ayudar en la medida de lo posible a que esas expectativas se resuelvan, pero por otro lado, a contribuir al desarrollo de esas propias comunidades, porque así es como vamos avanzando en el terreno de intangibles, que tiene que ver con 4 elementos, como yo le digo, fantásticos, ¿no? Admiración, confianza, estima y respeto de parte de los grupos de interés. Ese es el nombre del juego, ganar esos 4 intangibles. Hablamos hace un momento de las 5 megatendencias que hay hoy en los tiempos turbulentos. Las compañías están obligadas prácticamente a avanzar en esta dirección. Por supuesto, a adoptar las mejores tecnologías porque hay una disrupción tecnológica impresionante y por otro lado lo que llaman el speed of light,
que en este caso pues es actuar con rapidez y entender que las fronteras se han roto entre los mercados y eso nos hace cambiar también el modelo de comunicación. En el segundo punto es el liderazgo responsable. Hoy las compañías lo que están buscando son mentes brillantes, pero también ciudadanos responsables. Las personas que dirigen las compañías evidentemente tienen que tener un cambio de actitud y entender que el modelo o la situación ha cambiado y en este caso las compañías son quienes se tienen que poner al servicio de sus stakeholders y para eso se requieren diferentes habilidades, con lo cual este cambio de skills, ¿no?, hacia uno mucho más blando es lo que le va a dar a las compañías no solo mayor libertad de acción, sino por otro lado mayor profundidad y mayor rendimiento en la gestión de sus intangibles y por supuesto en la obtención del profit. Hablamos hace un momento del riesgo reputacional y esto también es evidentemente un elemento, pues un ingrediente obligado para cualquier empresa y hablo del manejo hipercomplejo del riesgo. Cuando digo hipercomplejo es porque tiene que ver con la fragmentación de los stakeholders, tiene que ver con la llegada de estos agentes sorprendentes, pero tiene también que ver con otra cosa. Si vemos el punto 1, cuando hablamos de disrupción tecnológica, es claro que no podemos quedarnos en el ESG, sino que tendríamos que añadirle una T que tiene que ver con la tecnología y con todos los riesgos que se desprenden de la adaptación o de la instalación, de la adopción y por supuesto de la ejecución de esa tecnología, como pueden ser, así rápido y a bote pronto, los ciberataques, ¿no? Por otro lado, hablamos hace un momento de liderazgo responsable. Este liderazgo con unos skills mucho más blandos nos tendrían que llevar a un mejor profit. Sí, evidentemente estamos acostumbrados a que el profit es financiero, pero también aquí es cuando las compañías y los líderes tenemos que cambiar de actitud y tenemos que entender que hay 5 cuentas de resultados para cualquier compañía. Evidentemente sigue siendo una de ellas la financiera, pero estamos hablando también la del talento, la de la ética, la de la gobernanza y la parte medioambiental que tiene que ver con la sustentabilidad de la compañía, en donde entran los asuntos sociales, medioambientales, políticos, etc. Entonces, hoy creo que también incluso para poder medir adecuadamente y para poder diseñar un cuadro de mando adecuado para la compañía, este cuadro de mando tiene que incorporar indicadores que permitan medir el profit de estas 5 cuentas de resultados y no solamente hablo de un margen financiero que entregar a los inversores y a los accionistas a final de cada año, sino estoy hablando de un beneficio y de un margen con el cual rendimos cuentas al resto de los stakeholders. Y por último está el propósito corporativo, que en este caso es la mega tendencia, ¿no?, de este año, y tan es así que hace una semana, si no me equivoco, hace una semana el Corporate Excellence presentó los resultados de su último estudio Approaching the Future, si no me equivoco es la 9ª edición. Es un estudio que comienza a convertirse en la tendencia, en el informe, en la autoridad que nos permite entender qué es lo que viene y echar una mirada al futuro. Y en este caso, una de las grandes conclusiones es que el propósito corporativo se consolida como el modelo de transformación para las organizaciones y está en el punto número 1 de las tendencias para el 2023. Si tuviéramos que echar una mirada al futuro y si tuviéramos que decidir qué son las cosas que tenemos que hacer para adaptarnos a los tiempos que vienen, sin duda el propósito es una de las cosas en las que tenemos que ahondar y en las que tenemos que trabajar. Y que tiene mucho que ver con el papel y el rol que los profesionales de la comunicación, los asuntos públicos, los asuntos corporativos, la sustentabilidad juegan hoy dentro de las organizaciones. Y tiene que ver con lo que hacen hoy y tiene que ver con lo que hacia dónde tendríamos que ir o a qué tendríamos que aspirar dentro de las organizaciones. Está claro que estamos empezando a andar en la región este camino de transformación en cuanto a cambiar nuestro ADN, modificarlo y sobre todo cambiar el rumbo y la misión que tenemos, empezar a mirar hacia otro lado y eso pasa por hacer la evolución o transitar de la posición de director de comunicación al Chief Reputation Officer y al final adoptar el rol del nuevo estadista junto con el CEO dentro de las organizaciones. Si tuviera yo que decirlo de otra manera,
siempre digo exactamente lo mismo, y estamos llamados a ser los guardianes de la reputación dentro de la compañía, porque somos las personas que contamos con los skills para poder entender esas expectativas, pero sobre todo para poder diseñar la narrativa que nos permite conectar con todos, con todos esos stakeholders. Si tuviéramos que ir hacia las megatendencias, evidentemente el propósito, el diseño o el rediseño, porque muchas compañías tienen su propósito, pero solamente hace falta rediseñarlo. Pero está en nuestras manos diseñar e integrar el propósito en el ser, decir y hacer de la compañía. Que finalmente la conjunción, ¿no?, o la combinación de estos tres elementos dan como resultado el modelo para poder empezar a gestionar los intangibles dentro de las compañías. Evidentemente, si tomamos en cuenta todas las tendencias y si tomamos en cuenta el entorno en el que se están moviendo las compañías, se requiere de una nueva mentalidad. No podemos seguir pensando, ¿no? Este ejemplo de los caballos percherones, ¿no? No podemos seguir pensando que solamente tenemos que abocarnos a lo que sucede en nuestros mercados o en las comunidades donde operamos. Tenemos que hacer una amplitud de miras y una amplitud de visión y empezar a considerar dentro del análisis del juego que estamos jugando, del tablero en el que nos estamos moviendo, los asuntos globales. Con lo cual se requiere una nueva mentalidad para operar en un entorno completamente global, que combine los asuntos geopolíticos supranacionales, ¿no?, o fuera de los mercados donde operamos, con las especificidades de cada uno de esos mercados. Ahora, si tuviéramos que decidir también hacia dónde tendríamos que ir, tenemos que adoptar una nueva actitud. Y tenemos no solamente que convertirnos en líderes con unos skills técnicos diferentes y con nuevas capacidades, sino que por otro lado tenemos que cambiar la actitud, y con eso me refiero a convertirnos en ciudadanos comprometidos con las causas políticas, sociales y medioambientales. Hay una frase en México que yo creo que resume esto, y es que no solamente tenemos que ser personas buenas, sino tenemos que ser buenas personas. Entonces, y eso se tiene que reflejar en la actitud y en nuestro hacer diario, y por supuesto tiene que impactar en los modelos de gestión de las compañías. Y este modelo de gestión, si miramos un poco por el retrovisor lo que ha pasado y lo que viene con estos informes, como es el caso del Approaching the Future, evidentemente nos exige una habilidad para la gestión del caos. Y esa habilidad a lo que nos lleva es a un último punto que tiene mucho que ver con pensar en que estamos llamados a jugar el rol del nuevo estadista dentro de las compañías. Y hablo de la diplomacia corporativa, que nos va a permitir gestionar de forma excelente las expectativas de los stakeholders, que cada vez son más diversos y cada vez son más sorprendentes. Sé que tengo poco tiempo, ¿no? Esto era una charla, era un aperitivo para lo que viene en la agenda, que es donde van ustedes a encontrar todos los detalles, pero si me lo permiten, quisiera cerrar esta pequeña presentación con dos conclusiones. La primera de ellas, los invito a pensar que la empresa del futuro, si es que queremos ser una empresa del futuro, debe acercarse a sus clientes o a sus stakeholders desde la escucha y no desde la autoridad. Tenemos que partir de la base que estamos al servicio de esos stakeholders, y para poder gestionar adecuadamente esas expectativas, lo primero que tenemos que hacer es escuchar. Porque desde la escucha nosotros podemos crear ese valor y podemos incluso diseñar ese propósito que nos sirve de brújula para determinar o definir hacia dónde queremos llegar o a dónde queremos llegar, ¿no? Y también lo que tenemos que hacer es actuar desde las creencias compartidas, desde el valor compartido y desde un modelo de comunicación multidireccional. Lo que hoy evidentemente ya no funciona es pensar que parte de la estrategia es ser transparentes, porque vivimos hoy en casas de cristal, ¿no? Entonces, no hace falta decidir que quiero ser transparente cuando evidentemente estoy en una situación en la que estoy obligado a hacerlo. Y por otro lado, tengo que ampliar mis canales y tengo que diversificar mi modelo de comunicación para poder interactuar con todos mis stakeholders y comunicar, digamos, en este caso, las diferentes iniciativas, siempre en un modelo de coalición. Y por otro lado, cierro con el último punto que tiene que ver con el ADN de este nuevo Chief Reputation Officer. Y es que las empresas más exitosas, sin duda,
serán aquellas que hagan de la experiencia en asuntos diplomáticos, porque estamos hablando de asumir las funciones que normalmente estaban relegadas en los diplomáticos, ¿no? O en las embajadas probablemente, pero será de aquellas que hagan de la experiencia en asuntos diplomáticos y la gestión de stakeholders un elemento estratégico en su modelo de gestión de intangibles. Y con eso cierro, además de agradecer evidentemente a Jaime y a Felipe una vez más la oportunidad de poder estar aquí con ustedes en esta ocasión, con este espacio mucho más breve pero importante. La verdad es que me siento muy halagado de haber recibido la invitación para poder abrir la agenda del día de hoy. Y yo espero que esto, que insisto, es un snack, les permita, ¿no?, desde ahora empezar a reflexionar y empezar a cocinar algunas ideas que seguramente se van a empezar a complementar conforme vaya avanzando la agenda del Congreso el día de hoy y conforme el resto de los ponentes nos vayan contando mucho más detalles. Así que espero que sea útil. Felipe, Jaime, muchísimas gracias como siempre.